Una cordial bienvenida a los usuarios del tiempo que se conectan a esta hora a la transmisión de Consultorio Jurídico. Este es un espacio en donde resolvemos temas legales de su interés de la mano de un abogado experto de la Universidad Libre. Por estos días, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le abrieron una investigación por presuntamente sanitaria. Es por eso que hoy hablaremos con la doctora Sonia García acerca de este tema. Doctora, bienvenida. Gracias, Diana, por invitarnos a compartir este espacio para los usuarios de tanto interés en representación de la Universidad Libre y de nuestra área de Derecho Penal. Bueno, a raíz de la noticia en la que estuvo involucrada la alcaldesa, muchos quedamos con la pregunta de qué le puede pasar a una persona en caso de que viole la medida sanitaria. Bueno, antes de entrar en detalle, encuentro oportuno referirme a qué es realmente, cómo se define la medida sanitaria. Y no es otra cosa que un conjunto de disposiciones emitidas por la autoridad competente con la finalidad de proteger la salud, la vida, el medio ambiente de la población. En ese orden de ideas, pues tendríamos que establecer que con ocasión de la pandemia, la autoridad competente, en nuestro caso, el presidente, la rama ejecutiva, ha expedido una serie de decretos facultados por la Constitución Política, a través del cual, declarado el estado de excepción y el estado concretamente de emergencia, pues ha adoptado a través de estos decretos una serie de medidas sanitarias que tienen fuerza de ley a nivel nacional, sin perjuicio de que otras autoridades, como los gobernadores y también los alcaldes, lo hagan, adopten estas medidas de tipo regional o local. ¿Hay que haber una investigación de tipo penal en caso de que una persona incumpla con esta medida sanitaria? Desde luego que si hay cabida, nuestro legislador, en nuestro Código Penal, la Ley 599 del 2000, consagra unos bienes jurídicos que no son otra cosa que la protección a unos derechos como en nuestro caso la salud, la vida, a través de los cuales el legislador consagra, tipifica algunas conductas punibles en protección a esa salud. Así encontramos en nuestra normativa, en el artículo 368, un delito que se denomina violación de medidas sanitarias y otro en el artículo siguiente, 369, de propagación de epidemia. Estos delitos están sancionados con penas que tienen una cantidad punitiva de prisión de un mínimo de 4 y un máximo de 8 años. Esto permite, por lo tanto, a los infractores entrar a ser objeto de una investigación, de una fase de juzgamiento, vale decir, de un proceso penal, y de hallarse responsables se les impondrá unas penas que, repito, van en esa cantidad y en ese orden de ideas podrían ser recluidos en una penitenciaría o en un lugar intramural, sin perjuicio de que también pueden ser objeto de una sustitución de esa pena de prisión domiciliaria en su casa de habitación o en algunos eventos en que no sea necesaria la pena, que no sea necesaria, adecuada, razonable, pues se podrá optar por una medida no privativa de la libertad. ¿Qué sí es y qué no un delito en tiempos de medida sanitaria? Bueno, no podríamos entrar nosotros a enlistar básicamente qué es delito y qué no lo es. Lo que yo invito a los usuarios es a que entendamos que nuestra legislación penal consagra que las infracciones pueden ser por delitos y también por contravenciones. En ese orden de ideas, lo que nosotros podemos establecer con absoluta claridad es que aquellas infracciones que tengan mayor gravedad, que sean de mayor impacto,
que sean de mayor lesividad a la población, a la sociedad, a nuestros recursos naturales, a los animales también, desde luego, pues van a tener la entidad de un delito, o como nuestra legislación colombiana lo llama, una conducta punible. Pero en cambio, si son aquellas conductas que de todas maneras atentan contra la salud, con la convivencia pacífica, las vamos a encontrar es en el Código de Policía y se titulan contravenciones. En ese orden de ideas, diríamos que dependiendo de la naturaleza y de la gravedad, entonces, de la conducta, del comportamiento del infractor, podríamos adecuar entonces esa conducta como un delito o como una contravención. La primera de ellas, el delito sancionado con penas de prisión, en tanto que la contravención puede ser sancionado desde sanciones, desde amonestaciones hasta multas. Bueno, ustedes que nos están viendo en vivo, los invito a que participen de este consultorio jurídico, dejando sus preguntas o comentarios en Facebook o en YouTube. Más adelante la doctora García resolverá algunas de ellas. Recuerden que hoy estamos hablando sobre las sanciones penales por incumplir la medida sanitaria. Doctora, y continuando, por ejemplo, el artículo 369 del Código Penal que usted mencionaba, dice que estas penas son para las personas que propaguen las enfermedades o las epidemias. Eso aplica, digamos que romper esa medida aplica solamente para las personas que están enfermas o aplica también para las personas que están sanas y que rompen esta medida sanitaria. Obviamente, la respuesta es positiva en relación al sujeto activo, al infractor, de la persona en quien tiene presente o se encuentra mejor contagiada, en nuestro caso, por el coronavirus, y realice acciones básicamente tendientes a propagar, a aumentar, a reproducir la epidemia. Pero no obstante, no solamente la persona contagiada puede ser el infractor, o como nuestra legislación lo denomina, sujeto activo de ese delito, habida cuenta que lo puede ser la persona que pueda transmitirlo por cualquier otro medio, así no sea el contacto físico. Vale decir, quien manipule el virus en un laboratorio podría ser sujeto activo de ese delito, no solamente quienes están contagiados, infectados con el virus. Hablábamos también en la nota que ustedes pueden encontrar en el team.com en la sección Justicia, Servicios, Consultorio Jurídico, acerca de unas sanciones que no son de tipo penal, sino más bien de tipo administrativo, como lo son las multas. ¿Qué le puede pasar a una persona, por ejemplo, si le ponen una multa y no la paga, digamos que en medio de esta medida sanitaria? Bueno, tendríamos que ver que el Estado tiene a su disposición elementos para hacer efectivas las sanciones. En ese orden de ideas, pues podríamos estar hablando de un proceso ante la jurisdicción coactiva a efectos de hacer efectiva esa multa. Pero también lo es que existen otras elementos o instrumentos, mejor que tiene el Estado a su disposición, y podríamos decir que cuando una multa no ha sido cancelada, hecha efectiva en el término de 6 meses, puede incluso entrar ese sancionado a ser objeto de otro tipo de sanciones, valga la redundancia, de castigos que traen como consecuencia, por ejemplo, que no pueda contratar con el Estado, por ejemplo, que no pueda ser objeto de una renovación de la matrícula mercantil, por ejemplo, que no pueda ser parte de las filas o de las instrucciones o ingresos a escuelas de las fuerzas militares. Entonces, vienen otro tipo de sanciones de carácter administrativo fuera de las multas, sin perjuicio, repito, que pueda ser objeto de una jurisdicción de orden coactivo para Si el una pago de persona, la multa. si una persona, por ejemplo, debe incumplir la medida por una situación de fuerza mayor o por cualquier otra razón y un policía lo detiene, ¿qué debería hacer? Bueno,
Si nosotros hablamos de que es una fuerza mayor, nos tenemos que ir a lo que nos señala nuestra legislación civil. Fuerza mayor es un evento irresistible, básicamente, aquel que se sale del control y del manejo de la persona, y en ese orden de ideas, aquello que no está al alcance y del control del ser humano, pues resulta ser irresistible. Y al ser irresistible, pues desde luego que lo ampara un derecho para que su exigencia no sea posible. En ese orden de ideas, si una persona, por vía de ejemplo, es retenida por un miembro de la Policía Nacional por incumplir cualquiera de las medidas sanitarias que nos invitan a estar en este confinamiento o aislamiento en nuestras casas de habitación, y se demuestra por parte de él ante el policial que está en ejercicio de esa fuerza mayor, de esa situación de carácter irresistible, pues necesariamente no podrían imponer ningún tipo de sanción. Es decir, es la defensa que le asiste a cualquier ciudadano. Ejemplo, miremos una catástrofe, un fenómeno natural, pues todos tendríamos que seguramente salir de nuestras casas de habitación e ineludiblemente el Estado no nos podría imponer ningún tipo de sanción. Bueno, Herminda Ríos en Facebook nos pregunta, ¿puede haber sanción por salir con mi esposo a mercar, ya que yo no manejo y siendo el día de pico y cédula? Pues yo considero que hay unas disposiciones, unas medidas que en todo caso lo que se ha pretendido por las autoridades, sean locales, regionales o nacionales, es amparar nuestras propias vidas. Nosotros tenemos que someternos y estar sujetos a esas normas en pro de nuestra propia salud, de nuestra propia vida. De suerte que seguramente podrá optar la señora que nos está haciendo la consulta para que nos disciplinemos a seguirlas y para que de pronto tengamos un alcance más próximo a un almacén que le pueda prodigar, digamos, sus alimentos y respetemos las normas descritas por las autoridades. Roberto Arango hace el siguiente comentario. Yo no veo que se haya cometido ningún delito por ir a mercar con su compañera. ¿Qué le deberíamos decir a Roberto? ¿Qué dice el Código Penal al respecto y sobre lo que hemos estado hablando en este programa? Mire, ese es un hecho, digamos, específico que podríamos nosotros decir que en este tipo de delitos exige necesariamente el dolo. Y el dolo, el conocimiento de ese hecho, pero no solamente el conocimiento, sino la voluntad dirigida a la comisión de ese delito. En ese orden de ideas, nosotros tendríamos que entrar a determinar qué es lo que nos dice el legislador en el artículo 368. Y realmente, si la acción no está dirigida a la comisión de ese delito, estaríamos diciendo que la conducta es atípica, vale decir que no encuentra, digamos, tipicidad, no encuentra una adecuación dentro de la norma del artículo 368. Realmente pensaría que si el interés no fue el de violar esa medida sanitaria, para mí, y a juicio personal, para mí es una conducta que no amerita, no es del resorte, no es de la competencia del derecho penal. Podríamos adecuarla quizás eventualmente en una contravención. Bueno, doctora, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su asesoría. Con gusto, un placer haber estado con ustedes. Bueno, ustedes recuerden que pueden encontrar información sobre este y otros temas ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Allí encontrarán diferentes temas que hemos tratado durante esta emergencia sanitaria en consultorio jurídico. Nos vemos en una próxima oportunidad.